Como ustedes pueden observar ahí en pantalla, la lección de hoy tiene que ver con los 70. Recordemos que aparte de los 12 apóstoles, el Señor tenía muchos más discípulos. Obviamente no andaban con el Señor, pero eran sus discípulos. Y vamos a ver hoy la primera parte de todo lo que atañe a la comisión que el Señor les dio a estos 70 discípulos. Vamos a empezar leyendo en Lucas capítulo 10 y vamos a prestarle atención al mapa, pues para que a medida que vayamos avanzando nos vamos a ir ubicando en tiempo y espacio con respecto a los lugares a los cuales el Señor Jesús va a estar haciendo referencia. Empezando en el versículo 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora, recuerda que dice, designó el Señor también a otros 70. Estos son diferentes a los otros 70 de los cuales estuvimos nosotros estudiando en lecciones anteriores, a quienes les comisionó y les dijo que solamente debían ir al pueblo judío, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dijo que por camino de gentiles no fueran bajo ninguna circunstancia. Ahora, parece razonable ubicar los eventos de lo que vamos a estar estudiando en esta lección y en las otras. Ubicar esos eventos en el periodo de 2 meses entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación. En otras palabras, entre el mes de octubre y el mes de diciembre. Después de estas cosas, empieza diciendo el versículo 1. Probablemente quiere decir después de que Jesús ha iniciado su viaje a Jerusalén. Y cuando llegue a Jerusalén, que lo vamos a ver nosotros en lecciones más adelante, es cuando a él lo van a crucificar. Lo interesante es que cuando aquí se nos habla de los 70, sin incluir a los apóstoles, para que fueran a las áreas en que él se estaba concentrando, en ese momento, que eran Judea y Perea. Entonces ahí en el mapa pueden observar que en el medio se encuentra el río Jordán. Esa linecita llena de curvitas en color azul, que es el río Jordán. Ahí a la derecha está Perea y a la izquierda del río Jordán se encuentra Judea. El Señor se estaba concentrando en ese momento en su obra en estos dos lugares, en Judea y en Perea. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El número 70 era simbólico para los judíos. ¿Por qué simbólico? Bueno, si retrocedemos en el tiempo y llegamos a la época de Moisés, 70 era el número de los ancianos que se eligieron para ayudar a Moisés con la tarea de gobernar y dirigir al pueblo en el desierto durante los 40 años que ellos estuvieron errantes. 70 era también el número de los miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Los 70, de los cuales estamos leyendo aquí en este versículo,
fueron elegidos para ayudar al Señor en su obra. Y también se creía que 70 habían sido los traductores del Antiguo Testamento al griego. Por lo que se llama esa versión del Antiguo Testamento la Septuaginta o la versión de los 70. Ese fue el Antiguo Testamento que el Señor Jesús utilizó en el primer siglo. Alejandro el Grande, el general victorioso de Grecia, fue el que dio la orden para que se tradujera la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al griego, a fin de que el mundo helenista pudiera conocer la religión de los judíos. Y como dije hace un momento, se cree que fueron 70 judíos quienes en la ciudad de Alejandría tradujeron la Biblia judía, el Antiguo Testamento, del hebreo al idioma griego. Ahora, estos 70 hombres debían preparar el camino para la llegada personal del Señor a los lugares donde Él iba a ir. Y fueron enviados de 2 en 2. Dice el versículo, en la segunda mitad del versículo 1, a quienes envió el Señor de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Ahora, eso fue para el estímulo mutuo y el poder adicional de un doble testimonio. Continuemos, versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este versículo es bastante interesante, hermanos, porque el Señor le dijo a estos otros 70 a quienes comisionó que le rogaran al Señor de la mies que enviara obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies. Bueno, es probable que a algunos de ustedes en este momento se les haya presentado esta pregunta en la mente. ¿Quién es el Señor de la mies? Hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de preparar el material sobre el tema de la deidad del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, este fue uno de los versículos que más me llamó la atención. Fue uno de los versículos que me llamó bastante la atención. ¿Quién era ese Señor de la mies a quien el Señor le dijo a sus discípulos que le rogaran, que le oraran, que le pidieran que enviara obreros a su mies? Bueno, yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí antes de continuar con lo de los 70, para que podamos nosotros de alguna manera descubrir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, quién es el Señor de la mies, al cual estos 70 le debían rogar. Hechos 13 es uno de los varios pasajes a los cuales podemos nosotros referirnos en el Nuevo Testamento para saber la identidad del Señor de la mies. Empieza diciendo en el versículo 2, Hechos 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, miren lo que dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
¿Qué le había dicho el Señor a los 70 en Lucas 10:2? Que le rogaran al Señor de la mies que enviara obreros a sus mies. Bueno, ¿quién envió en Hechos 13 a Bernabé y a Saulo? Para la obra de predicación, para ir a toda esa mies que había. Pues ahí nos dice que fue el Espíritu Santo. Eso nos permite a nosotros entonces inferir que el Espíritu Santo es el Señor de la mies. Cada uno de los casos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de predicación del Evangelio está involucrado el Espíritu Santo. Felipe, en Hechos capítulo 8, ¿quién lo envió a predicarle el Evangelio al eunuco etíope? ¿Quién envió al apóstol Pedro a predicarle ya se me olvidó, al centurión? Cada uno de los ejemplos, y yo los invito, hermanos, para que hagan el ejercicio cuando tengan la oportunidad. Miren particularmente Hechos de los Apóstoles y quién es el que está enviando a estos obreros a la mies. Se va a sorprender. En cada uno de esos casos fue el Espíritu Santo. A ese Señor se refirió nuestro Señor Jesús en Lucas 10:2, cuando les dijo a los 70, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí, en Lucas 10, Cristo mismo se une en oración a aquel quien envía los obreros. Este es el oficio especial del Espíritu Santo. Y como lo dije hace un momento, lo aprendemos de Hechos de los Apóstoles. Y tenemos, por tanto, la certificación para adorar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es otro de los miembros de la deidad. Continuando, el Señor le dice a estos 70 en el versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En otras palabras, les está diciendo el Señor, vea, disculpen, les está diciendo, vean muchachos, no se vayan a sorprender de encontrar oposición y persecución. Ustedes son unos corderos y yo los voy a mandar en medio de lobos. Y eso es una referencia aparente a la creciente hostilidad hacia el Señor y sus seguidores entre los líderes judíos. Esos líderes judíos eran unos lobos. En más de una ocasión trataron de devorar al Señor. Bueno, eso mismo iban a hacer con sus discípulos. Entonces el Señor les dice, vea, deben ir rápido, sin dinero, sin zapatos, u otros preparativos normales para tal viaje. Les dice en el verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No debían llevar consigo un par de sandalias adicional, solamente las que tenían puestas. Ahora, lo que estamos leyendo aquí y en los versículos que siguen es que el Señor les está diciendo, pongan su confianza completamente en Dios. No lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado. Dios proveerá todo lo que necesiten. El predicador de la palabra del Señor tiene que estar descargado de cosas materiales, tiene que viajar ligero. El predicador se tiene que concentrar en su tarea, no tiene que saludar a nadie por el camino. Señor Barclay comenta al respecto y dice, estaban las sandalias, eran simplemente unas suelas de cuero, madera o esparto. Tenían unas correas con las que se sujetaban a los pies.
La bolsa podía ser de dos clases. Podía ser un morral corriente de viaje. Se hacía muchas veces de piel de cabrito. Corrientemente se le quitaba la piel al animal entera, conservando toda su forma. Patas, rabo, cabeza y todo. Tenía una correa a cada lado y se colgaba de los hombros. Allí llevaba el pastor o el peregrino o el viajero pan y pasas y aceitunas y queso suficiente para 2 días. Se ha hecho una sugerencia muy interesante. La palabra griega, pera, quiere decir la bolsa de la colecta. A veces, en el mundo griego, los sacerdotes y los piadosos salían con estas cestas para recoger ofrendas de la gente para su templo o para sus dioses. Se los describía como ladrones piadosos cuyo botín iba creciendo de pueblo en pueblo. Hay una inscripción en la que un hombre que se llamaba a sí mismo esclavo de una diosa siria dice que traía 70 bolsas llenas en cada viaje que hacía para su señora. Si tomamos el primer significado, Jesús quería decir que sus discípulos no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo. Si se toma en el segundo sentido, quiere decir que no tenían que ser rapaces como los sacerdotes paganos. Tenían que ir a todas partes dando y no recibiendo. Por decirlo en palabras nuestras, el Señor les está indicando que debían poner su confianza en Dios y depender de aquellos a quienes eran enviados para sus necesidades. Cuando llegaran a una aldea, buscarían alojamiento en cualquier casa en la que entraran, encontrando receptivos a los residentes de esa casa. Debían comer y beber todo lo que se les pusiera delante, no viéndolo como caridad, sino como salario, porque el obrero es digno de su salario. Continuemos lo que sigue diciéndoles el Señor a estos 70. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Estamos viendo que es muy diferente a lo que observamos en el mundo religioso de hoy, sobre todo con estos teleevangelistas, telepastores, teleapóstoles, vividores. Comenta el señor Barclay de estos versos que acabo de leer. El predicador no debe tener espíritu mercenario. Debe comer lo que le pongan por delante y no debe andarse mudando de casa en casa en busca de mayores y mejores comodidades. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran aprovechados en la iglesia primitiva. Hay un tratado llamado La Enseñanza de los 12 Apóstoles que se escribió hacia el año 100 después de Cristo y que es el primer libro de orden eclesiástico. Había entonces profetas que iban visitando las iglesias de pueblo en pueblo. Se advierte que si un profeta quiere quedarse en el mismo lugar más de 3 días sin trabajar, es un falso profeta. Y si habla en el espíritu para pedir dinero o comida, es un falso profeta. El obrero merece su paga, pero el siervo del Señor crucificado no puede buscar lujos.
Nos muestra entonces que aún ya a finales del primer siglo, habían vividores, hombres que se lucraban de las almas, de los auténticos seguidores del Señor, de los que querían colaborar con sus bienes a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy eso se ha multiplicado de una manera impresionante. Y aquí vemos cómo ya desde entonces se advertía acerca de ese tipo de personas. A los 70 se les dio poder para sanar a los enfermos. Es el verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Debían, o repito lo que dije antes, se les dio poder para sanar a los enfermos. Ahora, al ellos sanar enfermos, eso actuaría como prueba, como evidencia de la veracidad de su mensaje, y debían predicar que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. A los ciudadanos de las ciudades que no los recibieran, debían emitir una severa advertencia. Verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Una vez más citemos al comentario del señor Barclay, porque nos ilustra bastante en el aspecto histórico y cultural de entonces. Dice, la hospitalidad era un deber sagrado en Oriente. Cuando un forastero llegaba a una aldea, no era su obligación el buscar hospitalidad, sino la obligación de la aldea el ofrecérsela. Jesús les dijo a sus discípulos que si se les negaba la hospitalidad y si se les cerraban las puertas y los oídos, tenían que sacudir de sus pies el polvo de aquel lugar antes de marcharse. La ley rabínica decía que el polvo de un país gentil estaba contaminado y que cuando uno entrara en Palestina, viniendo de otro país, tenía que sacudirse todas las partículas de polvo de la tierra inmunda. Era una repulsa formal, ni siquiera con el polvo de una tierra pagana. Es como si Jesús dijera, si se niegan a escucharos, lo único que podéis hacer es tratarlos como trataría un judío estricto la casa de un gentil. No puede haber ninguna relación entre vosotros y ellos. Así es que podemos ver que la señal del discípulo cristiano era la sencillez total y la confianza total y la generosidad que siempre está dispuesta a dar y nunca exigir. Ahora, ciudades tan antiguas como Tiro y Sidón, y ya lo vamos a leer en el verso que sigue, ciudades inicuas, llenas de maldad. El Señor les dice a los 70 que si esas ciudades malas, perversas, como Tiro y Sidón, hubieran visto los milagros que vieron las ciudades galileas de Corazín, Betsaida y Capernaum, habrían aceptado la verdad y se habrían arrepentido. Dice en el verso 12, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Si las ciudades a las cuales el Señor va a enviar a estos 70
los rechazan, los expulsan, no reciben el mensaje, el Señor dice que será el castigo de Sodoma más tolerable que lo que le va a suceder o le sucedería a esas ciudades que no recibieran a sus discípulos. Y ya sabemos muy bien lo que nos cuenta el libro del Génesis acerca de cuál fue el castigo para Sodoma. Y que el Señor diga que va a ser más tolerable el castigo de Sodoma que lo que le va a suceder a estas ciudades por no aceptar el mensaje, es algo de mucho pensarlo, mis hermanos. Entonces, vamos a mirar a continuación el ay que el Señor pronuncia de advertencia a las ciudades que no se arrepientan, a las ciudades impenitentes.